y el mundo se resfrió. Buenas noches. Hace apenas unos días decíamos que cuando el inquilino de la Casa Blanca estornuda, el mundo se pone a buscar las mantas. Y lo cierto es que algo de eso tiene que ocurrir porque desde hace 48 horas tenemos todos un cuerpo de gripe que no nos podemos aguantar. Vamos ahora a analizar, una vez que ya ha transcurrido toda la jornada electoral y esos primeros ecos de los resultados obtenidos, cuáles esas otras preguntas que se nos plantean en este punto. Por ejemplo, ¿es posible que nos hayamos equivocado valorando y analizando a Donald Trump a través de los titulares que nos han llegado desde Estados Unidos? ¿O puede ser que durante los próximos años vivamos verdaderamente una agitación y una etapa llena de turbulencias procedentes de aquel país? Todo ello lo comentaremos esta noche con nuestros tertulianos en la cuenta atrás que comienza ya. Y esta noche con nosotros una compañía de nuevo inmejorable y de primera calidad. Montserrat Medina, la primera de nuestras tertulianas de hoy, bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa y más en un tema como el de hoy. Montserrat es politóloga y además es experta en protección de datos y consultora de Greenhouse. También con nosotros una empresaria que nos encanta, que se sienta con nosotros en esta mesa, en la mesa de la cuenta atrás, Luisa Sánchez. Buenas noches. Buenas noches, gracias Isabel. Un placer estar aquí con todos. Y ya estaba tardando en venir a la cuenta atrás el decano del Colegio de Periodistas. Ya estaba tardando usted en llamarme. Yo he venido en cuanto... Encantadísimo, como Isabel. Buenas noches, Juan Antonio de Heras y, por supuesto, nuestro politólogo Francisco López, que nos tiene que ofrecer información a modo de aspirina suficiente para quitarnos este malestar corporal que tenemos todos porque no sabemos cómo encajar esa victoria electoral. Veremos a ver cómo evoluciona el paciente, no obstante también muchas gracias porque es un placer como siempre estar en esta casa y acompañarte después de haber sido compañeros de tertulia en innumerables ocasiones. Gracias, Francisco. ¿Y qué sería de nosotros sin esos titulares que nos llegan a través de José Carlos Cubí? Buenas noches, José Carlos. Buenas noches, Isabel. Donald Trump es el nombre que no paramos de escuchar durante estas 48 horas. Con la boca abierta se ha quedado el mundo ante la victoria y ante el nuevo presidente de los Estados Unidos al comprobar que era él, sí, Donald Trump. Muchos afirman que no ha sido una buena idea lo de hacer elegir a los votantes entre lo menos malo y lo peor. Donald tendrá que esperar al 20 de enero para ser oficialmente nombrado presidente de los Estados Unidos. Hasta entonces será informado de secretos y claves que protegen la seguridad, en algunos casos, de todo el planeta. Y nadie como los americanos saben pasar de la tristeza de la derrota a volcarse en estar codo con el ganador. Así es como se comportó Hillary Clinton en su primera comparecencia tras la derrota. Ahora, eso sí, sus seguidores tuvieron que esperar horas para estar acompañados por ella. Las redes sociales trabajaron ayer el doble, más que un día normal. Desde que el resultado electoral se hizo eco, fueron muchos los que pusieron su intelecto a disposición de la imaginación. Como no podría ser de otro modo, la Estatua de la Libertad también tuvo su momento de gloria. Para muchos o para la mayoría fue una sorpresa que Trump se proclamara presidente de los Estados Unidos, pero puede ser también una sorpresa que nuestro invitado en el día de hoy, Fabián Úbeda, muy buenas noches y bienvenido, diga que la sorpresa no es tal. Fabián, sorpréndenos. Bueno, Clinton gana en el voto popular, el número de votos, pero pierde la presidencia de los Estados Unidos y Donald Trump se convierte en el 45º presidente de los Estados Unidos, en una de las campañas más duras que se recuerdan de los últimos años. Lo analizaremos todo después y con nuestra mesa de debate, pero nos vamos a España porque Rajoy fue uno de los primeros en sumarse a las felicitaciones, precisamente también vía Twitter. Puso y quiso unirse a la avalancha de felicitaciones enviadas por redes sociales al nuevo presidente de los Estados Unidos. Ahí le escribió el flamante presidente español: mi enhorabuena a Donald Trump por su victoria. Seguiremos trabajando para reforzar la relación que nos une a Estados Unidos, socio indispensable. Firmado
Mariano Rajoy. Mientras el Partido Socialista expresaba su preocupación por la victoria del neoyorquino, señalando la enorme incertidumbre que a juicio de los socialistas se abre y que no queda más remedio que afrontar. Mientras el portavoz socialista Antonio Hernando protagonizaba el que ha podido ser el papel menos grato de su carrera política. Reconozco que me equivoqué en algunas cosas. Por ejemplo, en identificar lo que creo que era una gestión de un resultado electoral complejo con un tema político, ideológico y ético incluso. En eso me equivoqué y lo reconozco. Con la misma fuerza con la que decía que había que votar no, también decía que no se podían producir terceras elecciones. Y por eso cuando mi partido democráticamente decidió que la posición era abstención, lo defendí considerando que esa era mi obligación. Y después de dejar la actualidad internacional, nos venimos a nuestra región de Murcia. Vamos con la actualidad que nos ha dejado esta jornada. Ayer la actualidad se hizo eco del registro que la policía llevaba a cabo en las dependencias de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de Murcia. Una operación contra un presunto fraude en la expedición de carnes de transporte. Se iniciaba la investigación a primera hora de la mañana con la detención en la puerta de su casa de un jefe de servicio de la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos de la Comunidad Autónoma, dependiente de la consejería que dirige Pedro Rivera, quien ayer se encontraba de viaje en Bruselas. En total son 6 los detenidos. Ayer la consejera portavoz del Gobierno no se aventuró a dar explicaciones concretas sobre este tema. De momento lo que sabemos es que las diligencias son secretas, que todo se encuentra bajo secreto de sumario. Realmente no tenemos una información que nos haya aportado, que demuestre qué es lo que ha pasado y de qué se le acusa o por qué se ha detenido a esa persona que depende de la Consejería de Fomento, de la jefatura de servicio, parece ser, bueno, un jefe de sección, pero no tenemos la información, insisto, oficial como para conocer en detalle qué es lo que ha pasado, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es, una vez que tengamos conocimiento exacto del problema que ha habido y de lo que ha sucedido, analizarlo internamente, analizar a través de una investigación interna qué es lo que ha podido pasar, cuáles eran los trámites o los procedimientos que dependían de esa persona y actuar en consecuencia. Dejamos a un lado las noticias que nos llegaban desde la Consejería de Fomento y apuntamos otros puntos que se llevaron a cabo, que se hablaron, que se dijeron en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Andrés Carrillo, consejero de Hacienda y Administración Pública, dejaba ver ayer la existencia de un cierto acercamiento con Ciudadanos para la elaboración de la Ley de Presupuestos de la Comunidad 2017. Un acercamiento que podría traducirse en un acuerdo para su aprobación en la Asamblea Regional. Bueno, el acuerdo con Ciudadanos no es para aprobar el presupuesto será al final, ¿no? Lo que estamos haciendo es viendo cuáles son sus principales intereses y ellos que también conozcan nuestras necesidades, nuestras prioridades y bueno, vamos a intentar que yo creo que tenemos muchos puntos en común, ellos lo saben, nosotros también y yo creo que esto es posible. Realmente todo lo que se diga antes del momento final no sirve para mucho, pero sí hay un acercamiento que nosotros consideramos interesante, sí. Por su parte, la consejera de Sanidad valoraba positivamente el arranque de la campaña de vacunación contra la gripe. Ustedes saben, el lunes 7 de noviembre, y bueno, pues en principio es poquito tiempo para hacer un balance, pero ya saben que recordar a todos que nuestro objetivo es aumentar la cobertura para aquellas personas mayores de 60 años, a ver si podemos llegar al objetivo ideal de un 65%, y en ese sentido pues estamos aplicando esas novedades en la campaña, como son los mensajes a través de SMS, para recordar su importancia y la disponibilidad de la vacuna. Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el próximo lunes, la consejera anunciaba que en breve se va a reactivar el Consejo Asesor de Diabetes en la región de Murcia. Algo muy importante, desde este modelo que queremos seguir
instalando, de decidir y mejorar en la salud, teniendo en cuenta a todos los agentes, vamos a reactivar el Consejo Asesor de Diabetes en la región, donde tendrán participación asociaciones de pacientes, profesionales, la Administración, universidades, etcétera, y esto es muy importante. La violencia de género es un lastre. Por ello, Ayuntamiento de Murcia y Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se ponen de acuerdo. La colaboración entre ambos permitirá que 25 psicólogos y trabajadores sociales presten servicio de acompañamiento y atención psicológica en situaciones de emergencia. Esta mañana, Violante Tomás, consejera de Igualdad, y el alcalde de la ciudad de Murcia presentaban este nuevo protocolo. Es un convenio pionero en la región de Murcia con el Ayuntamiento de Murcia. Ahora también se ha sumado el Ayuntamiento de Lorca y esperamos que se sumen más ayuntamientos. El objetivo de este convenio es que los voluntarios de la unidad psicosocial de protección civil pues puedan atender los casos de mujeres que son víctimas de violencia de género durante los fines de semana. Lo que se pretende con este convenio y con todos los equipos es que haya una atención los 365 días del año, cualquier día, cualquier hora, de personas absolutamente capacitadas, absolutamente preparadas, no solamente en el aspecto técnico, sino en el aspecto humano, que es también muy importante, tanto casi como el profesional y el técnico. Damos un paso más y completamos una serie de actuaciones de forma integral que estamos ofreciendo para atender a las mujeres víctimas de violencia de género y también a sus hijos e hijas. Importante ese servicio y esa atención 24 horas, los 365 días del año. Y antes de terminar, nos vamos a dos noticias alegres. Por un lado, la gala de entrega de antenas y micrófonos de plata de ayer. Y por el otro, victoria del Pozo Murcia. El Teatro Circo acogía anoche la fiesta de la radio y la televisión de la región de Murcia. Son 30 años los que la Asociación de Profesionales de los Medios destacan la trayectoria profesional de sus compañeros haciendo entrega de las antenas y micrófonos de plata. Este año, los galardonados han sido Carlos del Amor, Rosa Roda y Matías Yepes. Premiados y autoridades disfrutaron de una noche en la que los periodistas eran los verdaderos protagonistas. No me lo esperaba y luego empecé a asimilarlo y dije, oye, pues qué ilusión me hace, sobre todo porque el periodismo, yo soy de las que piensa que es el mejor oficio del mundo, también lo pensaba García Márquez. No siempre es fácil, pero es apasionante. Sí, uno la verdad es que agradece especialmente los premios que se le dan en su tierra, ¿no? Una tierra de la que salí hace ya 12 años y a la que vuelvo siempre que puedo, y que te premien en tu tierra, que te premien los compañeros de profesión, pues hace mucha ilusión, la verdad. Yo siempre digo que donde más aprendí son los 4 años que trabajé en Televisión Española en Murcia. Yo creo. Y la otra buena noticia, el Pozo Murcia Fútbol Sala hizo valer su vigente título de campeón de la Copa del Rey y en la final anticipada de octavos y ante el Palma Futsal se alzó con la clasificación por la puerta grande con un contundente 1-4. Un doblete del capitán Miguelín y tantos de Raúl Campos y Andresito, además de una brillante actuación de Fabio bajo los palos, dieron la victoria al conjunto murciano. Ya estamos en cuartos. Ya estamos en cuartos, brillante la actuación del equipo de Duda. Isabel, nosotros continuamos y además aquí que nuestros telespectadores no pierdan de vista nuestro set porque volveremos con Fabián y también les emplazo a nuestros contertulios en el día de hoy que le hagan las preguntas que estimen oportuno, que para eso está él hoy aquí. Esperamos con interés esa entrevista a Fabián Úbeda para seguir desgranando las razones y la situación actual una vez transcurrida la jornada electoral en Estados Unidos. Enhorabuena al equipo del Pozo Murcia Fútbol Sala, enhorabuena a los ganadores profesionales o no, instituciones de la asociación, premiados por la Asociación de Radio y Televisión de la región de Murcia. Recordarles que la gala será retransmitida en esta casa el próximo sábado a partir de las 10 de la noche y mientras tanto vamos a entrar ya en el tema que yo entiendo que es unánime para todos nosotros, es esas horas extras en las redes sociales que todo el mundo hizo ayer intentando expresar su sentimiento una vez conocido, porque madrugamos conociendo el resultado de las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo te sentías tú, Montserrat?
Pues la verdad es que no me lo esperaba. Iba en el coche, además a la altura del barrio del Carmen. No me lo puedo creer. Contra todo pronóstico, con una campaña que bajó a los lodos porque Donald Trump la llevó a ella, ¿no? A pesar de la posición que tomó Hillary Clinton, pero él la seguía conduciendo. Quería comentar con mis compañeros politólogos que siempre pasa en Estados Unidos, pues todo va como muy adelantado y después vamos nosotros, ¿no? Yo espero que no lleguemos nunca a eso y que nunca tengamos tampoco un candidato de ese estilo, ¿no? Que ha dejado a todos los sectores más débiles de una sociedad pues totalmente olvidados en sus proyectos futuros para un país como Estados Unidos. Perpleja, me quedé perpleja, Isabel. No me lo esperaba. ¿Cómo valorarías tú, Luisa? ¿Qué palabra o qué calificativo pondrías a tu reacción una vez conocida la noticia? Bueno, Isabel, coincido un poco con Monse. La verdad me pilló muy temprano, a las 7:15, desayunando en casa. Pero, sinceramente, creo que en campaña es una cosa y luego Trump como presidente va a ser necesariamente otra cosa, va a dar otra imagen. Creo que sí. Sorpresa, por supuesto, pero vamos a ver qué pasa a partir de ahora. ¿Un titular, Juan Antonio? El titular es que creo que hemos equivocado el verbo. Hablamos de Donald Trump ganador de elecciones. Yo lo que creo es que ha habido una Hillary Clinton estrepitosamente perdedora de las elecciones. No se trata de que Trump fuera un candidato que nos pudiera gustar más o menos, con toda la problemática y la controversia que le rodea. Se trata de que Hillary Clinton estaba muy castigada también a ojos de la sociedad norteamericana, y eso es quizá lo que desde aquí no habíamos leído lo suficiente. Pelos en la gatera, no, lo siguiente, se ha dejado más de 6 millones de votos Hillary Clinton. Donald Trump ha perdido 1 millón, Hillary 6. Esos 6 millones de votos son los que han hecho que tengamos hoy a Trump investido presidente en Estados Unidos. Y desde la profesión, ¿cómo se vive esto, Francisco? ¿Vosotros hacíais algún tipo de cábala? ¿Estabais preparados para cualquier posible resultado, para dar esa respuesta que todos rápidamente buscamos? Porque nos llamaba la atención poderosamente el hecho de que la victoria fuera tan clara, que no hubiesen dudas ni ningún tipo de conflicto en torno al recuento. Días atrás, en la campaña, sí parecía que Hillary iba a poner... podía tener más o menos clara, no en una distancia muy grande, la victoria. Pero yo empecé, junto con otros compañeros, un poco a leer medios americanos, a hablar con amigos que tenemos en Estados Unidos. Y el problema que hemos tenido fundamentalmente los españoles, tenemos una visión completamente distorsionada de cómo ha sido la campaña en Estados Unidos. Nosotros siempre acusamos a los estadounidenses de ser egocéntricos y de ser ellos el ombligo del mundo, y nosotros hemos españolizado la campaña norteamericana. Todo lo estrambótico, todo lo superficial, lo chabacano que nosotros vemos en Trump, la mayoría del pueblo americano no lo ve así, lo ve como un tipo que se ha hecho a sí mismo, es el ganador o el que ha conseguido el sueño americano. Ha conectado con un electorado muy nacionalista, ¿vale? Por otro lado, como bien apuntaba Juan Antonio, la mochila de Hillary es tremenda. Viene de 40 años de ejercicio profesional dedicado a la vida pública en Estados Unidos, exmujer de un presidente, que además se tuvo que tragar un sapo tremendo y que aguantó ahí. Pero eso en Estados Unidos tampoco lo han entendido, cómo perdonó a su marido. Después la gestión que como secretaria de Estado realizó, no como secretaria de Estado, sino que siendo secretaria de Estado realizó de su correo electrónico. Aquí, por cosas incluso menores, hemos formado auténticos escándalos con políticos nuestros. Con lo cual, combinando todos esos factores, veías que la posibilidad de que Trump ganara, o al menos estuviera muy cerquita de Hillary, era real. Yo recuerdo que mi hija se puso con bronquitis y a las 3 de la mañana se despertó, y nos despertó por supuesto, y entonces me fui a Twitter. ¿Y qué pasaba? Busqué las gafas y dije, no es verdad. Porque ya a las 3 de la mañana empezaba a darse la noticia y
reconozco que ya prácticamente no dormí, ya me quedé enganchado y viéndolo. Pero claro, vas analizando un poco y ya te digo, al principio es una sorpresa, incluso temor, porque tal y como hemos percibido o seguimos incluso percibiendo en España a Trump, nos causa temor. Pero como también bien decía Luisa, una cosa va a ser el Trump candidato y otra cosa va a ser el Trump presidente. Vamos a ver, tenemos que darle todavía un tiempo y ver exactamente cuál va a ser su modus operandi. Esa es la gran incógnita. ¿Cuánto de teatro, cuánto de show ha sido su campaña electoral? Y una vez que se siente en el despacho Oval, el peso de la responsabilidad, ¿cómo le va a hacer actuar? Ha sido una campaña electoral que se ha caracterizado, entre otras cuestiones, por el cambio de rumbo continuo por parte de Donald Trump. Al menos esa es la sensación que hemos vivido algunos que mientras la seguíamos, ¿no? Su capacidad para rectificar continuamente en una dirección en otra y tratar de ajustarse a lo que el electorado estaba esperando o lo que él creía que podía hacerle conseguir más votos. Vamos a hacer el chiste, vamos a decir que va el Trump, adaptándose, bueno, como buen demagogo. Sí, claro. Es un magnífico demagogo, es utilizar los argumentos para convencer a su público. Claro. Él tenía su objetivo buscado y sabía cuál era su target. Pero iba ahí. Lo ha superado. Para mí es de admirar, ¿eh? O sea, es increíble la capacidad de liderazgo que tiene, cómo ha sabido llevar a la gente donde él ha querido. Y vamos, a nivel empresario y a nivel de líder lo ha hecho fenomenal, vamos, absolutamente. Se ha diferenciado, ¿eh? En vez de competir con Hillary, ha ido a diferenciarse y a darle a la gente lo que quería la gente. Pero es que además era libre. Sí, perdona, era libre. Él ha puesto en la campaña más de 100 millones de dólares y no ha tenido que responder ante nadie. Entonces ha podido cambiar. Los asesores políticos aquí se volverían locos completamente, porque este hombre hacía lo que le daba la gana, decía lo que le daba la gana y sabía que iba a ganar. Porque él sabe la imagen que tiene en Estados Unidos y además iba dirigida directamente a aquel sector de la población que habitualmente no vota por desafección, porque no se ve representado por políticos que siempre están, como Hillary Clinton, pues que sigue esa estela de política que desencantaba a la gente y los ha movilizado. Y con ese sector no contábamos nosotros, ¿no? Y con una participación que no llega al 60%, pues oye, ha arrastrado a mucha gente y habrá gente que se habrá quedado en casa. Digo, no le vamos a restar valor porque primero logró ser el candidato del Partido Republicano y ahora logró ganar las elecciones. Algo de mérito tendrá. Me da la sensación de que se le ha perdonado mucho. No era el político profesional, era el hombre de empresa, representante del sueño americano, capaz de hacer quebrar 4 veces sus sociedades. Es que el sueño americano, aquí en España, es un tropezón y ya te echan la, vamos, cruz y raya. Se te ha acabado ya, como vuelvas a intentar emprender un proyecto, te lo explican. Ahí eres capaz de quebrar 4 veces y todavía seguir siendo un triunfador y presumir de triunfador. Creo que se le ha perdonado mucho porque era el personaje Trump, ¿no? Y el personaje Trump, ese que sale en las series de televisión, que tiene su reality show, que, bueno, bien, se le mide con otra rigidez distinta. Si Hillary Clinton se hubiera permitido la más mínima frivolidad, probablemente las críticas habrían sido feroces. Luego esa ventaja la ha tenido Trump. Ahora, que esto no se lo esperaba nadie, ni la propia Hillary, bueno, claro, Hillary Clinton aspiraba a ganar, pero es que el retraso en esas horas, entre otras cosas, era porque no sabía qué decir. Tenía preparado su discurso de la victoria. De la victoria, ¿no? Pero no su discurso del fracaso que se llevó. Perdona, sobre todo por la decepción. Nadie había sido capaz de atisbar que ni siquiera en los estados que tradicionalmente votaban al partido de la señora Clinton iba el señor Trump a tener mayoría de votos, ¿no? Eso ha sido, pues, creo que una sorpresa espectacular. Y ahora estamos en la digestión. Los mercados primero, de momento, pues asustados. Entonces las bolsas bajan, luego ya se lo piensan, reaccionan, pero tiene otras derivadas a medio y largo plazo que ahora comentaremos, que son las que a mí realmente me preocupan, ¿no? Más que el histrionismo, yo creo que eso ha empezado a corregirlo desde el primer momento, desde su discurso, que fue un discurso, bueno, elegante, más prudente. Creo que fue más elegante él en la victoria de lo que había sido a lo largo de toda la campaña. Y menos elegante. Se está moderando. Ha empezado a moderarse. La señora Clinton no fue lo elegante que suele marcar la tradición, porque es de reacción inmediata, no de esperarte al día siguiente. Y el electorado tampoco lo está haciendo, que hay manifestaciones en un montón. Sobre todo la señora Clinton ha ganado las principales ciudades.
En las zonas urbanas es donde se ha llevado más voto. Y son las que ahora están protestando. La gente está en las calles diciendo no es mi presidente. Bueno, eso también es inédito, ¿no? Dentro de la democracia americana, que parece que estas cosas debería estar más acostumbrada, ¿no? Pero esto pasará. A mí me preocupa más el trasfondo de cómo se va a comportar desde el punto de vista económico, cuáles van a ser sus relaciones con la Unión Europea, qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio, lo tumbará o no lo tumbará, va a poner nuevos aranceles que dificultarán las exportaciones. Eso es lo que aquí puede hacer que, en efecto, algo más que una gripe. Aquí no podemos pasar regulín. Intentaremos entrevistarle, a ver si se deja, y le preguntamos directamente a él. Sí. Mientras nos vamos a quedar con ese Donald Trump. Pero lo entrevistamos en español y así de picado. Sí, claro. ¿No? A ver si logramos que lo aprenda. Por supuesto, se lo ponemos nosotros. Hay estados americanos que ya el español se ha convertido en un idioma oficial. Claro, pues nada más que tenías que ver las papeletas de voto, es decir, si ya estaba reflejado absolutamente todo en español. Como les decía, hacía referencia Juan Antonio de Heras a ese Donald Trump personaje, y antes de que traten de que olvidemos esa imagen, vamos a recordarle. Es el nombre del día, de la semana y quién sabe si del año. Donald Trump, el presidente más polémico que se recuerda, asalta la Casa Blanca y a todo el mundo parece sorprenderle e indignarle a partes iguales. Ahora, el mundo entero lo conoce, pero antes de embarcarse en la carrera por la presidencia de los Estados Unidos, ya era una celebridad en el país norteamericano. El carácter mediático del personaje le ha llevado a aparecer en numerosas ocasiones en películas y series. En 1994, por ejemplo, aparece en El Príncipe de Bel-Air. Donald y su esposa por aquel entonces, Marla Maples, llegaron a la mansión de los Banks para comprar la casa. Hasta Carlton, el primo de Will Smith en la sitcom, se desmaya ante su presencia. Otro ejemplo, esta vez cinematográfico. En The Job apareció simplemente unos segundos para presentarse como un viejo amigo de Elizabeth Hurley. En la serie Sexo en Nueva York, la promiscua y libertina Samantha coincide con el magnate en una cafetería. En Spin City se presentó a Michael J. Fox para darle algún consejo sobre cómo dirigir la alcaldía de Nueva York. En La Niñera volvió a hacer ostentación de su riqueza como invitado de la mansión donde transcurría la trama. Hasta Macaulay Culkin coincidió con él, al encontrarse en Nueva York en Solo en Casa 2. Los créditos cinematográficos del nuevo inquilino de la Casa Blanca son interminables. Zoolander, Eddie, Celebrity de Woody Allen, Amor con preaviso, Estudio 54 y De repente Susan. Hasta en espectáculos de wrestling lo hemos podido ver. Pero sin duda, los cameos más vistos en redes sociales estos días han sido los que protagoniza su alter ego animado en Los Simpson. Aunque más que su presencia en sí, lo que más ha llamado la atención es el oráculo que parecieron tener Sam Simon y Matt Groening para profetizar que Trump sería candidato y llegaría a la Casa Blanca. En cualquier caso, solo cabe esperar que por una vez la realidad no supere a la ficción y este alopécico y maduro Milhouse no tenga razón. Dice que hemos heredado del presidente Trump un agujero en el presupuesto. ¿Cómo es de grande, secretario Van Houten? Intentaremos también hablar con su peluquero porque me da la impresión de que sabe cómo conservar un puesto de trabajo durante décadas. Bueno, ahora ya en serio, ¿creéis que verdaderamente es tan desestabilizador el hecho de que llegue a la Casa Blanca o confiamos en los resortes, en los mecanismos de poder del país más poderoso del mundo para controlar o regular esas posibles desviaciones que pudiera tratar de introducir? Yo creo que ha arrasado. Y también está tanto en el Congreso como en el Senado y que aquellas bueno, pues piezas que hay para dar nivel, ¿no?, a todo esto y que hacen pues un poco de equilibrio, pues también las ha ocupado, tiene todas las instituciones, tiene libertad total para hacer lo que él quiera y será la misma sociedad norteamericana la que le dé un toque de atención cuando vaya a sacar adelante alguna de sus medidas propuestas que realmente la gente, la población latina, ¿no?, estamos hablando de un porcentaje muy alto de personas que no se van a ver representadas por este presidente, pues ellos también pujarán como un lobby, supongo, al igual que los lobbies habituales, a lo mejor no estarán porque es libre en ese sentido, pero serán otros los que tengan que actuar. Él ha prometido la deportación de millones de personas, lo llevaban en la campaña electoral. ¿Qué te parece
que tenga lugar ese hecho para dar finalmente cumplimiento a su compromiso, Luis? Bueno, yo, Isabel, sinceramente pienso, si ya cuando él gana y da su discurso ya es completamente una persona mucho más moderada, pienso que muchas de las cosas que él ha dicho durante la campaña no las va a poder ejecutar. Y precisamente lo que estás diciendo, el sistema va a equilibrar la inercia esa que tiene de decir locuras y cosas no apropiadas. Entiendo que es una persona muy peculiar y evidentemente, mediáticamente, va a decir cosas quizá inapropiadas, pero el sistema lo va a equilibrar. Sinceramente creo que lo va a equilibrar y no va a pasar nada. Y lo que ha pasado del dólar que sube, que baja, tratados de libre comercio, lo que nos importa realmente a Europa y a España y a los empresarios, estas son las cosas que se tienen que hacer y que tiene que reflejar. Más que si está inspirado o no una mañana y se levanta y dice alguna de las burradas que suele decir, que es incorrecto. Entiendo que tendrá que rectificar según qué tipo de cosas no se puede permitir. Hombre, está hablando de deportar, de levantar un muro, ahí nos hemos escandalizado, pero el muro hay un trocito quiero recordar que aquí en Ceuta y en Melilla también tenemos una alambrada y unos muros al sur de Europa y por lo tanto ahora rasgarse las vestiduras por ese muro mexicano, habría que ver también con todos los cárteles, todo lo que está pasando allí, qué problemas reales tienen, ¿no? O sea que tampoco nos podemos sorprender. Pero deportar a esa población que es necesaria en Estados Unidos para que la economía siga adelante, que es de lo que se está hablando porque hay empleo, pero hay empleos que quedan libres, este es el problema de todos los países desarrollados y por supuesto si los deporta pues va a tener un problema importante, ya no estamos hablando de no acoger sino de deportar. ¿Funcionará ese sistema que no ha funcionado a la hora de impedir que sea candidato y finalmente presidente de los Estados Unidos? Vamos a ver, yo creo que tiene que hacer gestos de cara a lo que ha sido su campaña. Creo que van a ser gestos probablemente muy mediáticos. La construcción del muro evidentemente lo es. Eso tiene una imagen muy potente. Y coincido en que probablemente no pueda ir mucho más allá. No digo que no quiera, creo que no va a poder, porque es que gran parte también de la economía norteamericana se sostiene en estas personas que están residiendo de manera irregular, pero trabajando y moviendo recursos dentro del país. ¿Que hay una política de inmigración mucho más restrictiva? Es muy probable. Ahora, es curioso que también uno de los actos de campaña que tuvo el señor Trump fue precisamente con el señor Peña Nieto, el presidente de México, y ahí quiero entender que puede haber un punto de entendimiento o por lo menos diálogo. Han quedado en verse antes de la investidura. Que sea una de las primeras entrevistas que vaya a tener el señor Trump antes de tomar posesión como presidente de los Estados Unidos con el presidente de México, quiere decir que, bueno, por esa vía hay ciertamente algo de esperanza vía diplomática, sí. en que se pueden solucionar algunas cosas, ¿no? Ahora, que el sueño americano se convierta en primero nosotros, después nosotros y finalmente nosotros, y eso en términos económicos significa nuestras industrias son las que tienen que trabajar, comercializar y exportar. Las de los demás países, ojito que habrá que ponerles límites. Con un tratado que estaba ya prácticamente cerrado entre la Unión Europea y Estados Unidos de libre comercio, que ya veremos a ver en qué queda, pero ahí sí se pueden afectar seriamente nuestros intereses. Ojo, la política de defensa. Uno de los mensajes más claros del señor Trump ha sido: ya está bien de pagar nosotros la fiesta. Nosotros, salvadores del mundo, protectores del mundo, con nuestros portaaviones por medio mundo, eso tiene un coste. Más allá del coste en vidas, que en Europa sería inasumible. Yo no quiero pensar que ver ataúdes de nuestros militares llegando después de intervenir no sé dónde, creo que duraría esa intervención, por lo menos en España, con los complejos que tenemos, más bien poco, ¿no? Estados Unidos tiene, aparte del coste en vidas humanas histórico, un coste económico importante. ¿Qué ha pedido el señor Trump? Que al menos un 2%, entre el 2 y el 3% de los presupuestos de los países de la Unión Europea se destinen a defensa. En España se destina menos del 1%. Y nos está pidiendo Bruselas que busquemos de algún lado 5.500 millones de euros que no tenemos. Nada más. Lo digo por empezar a ver cómo nos podría afectar ese problema, ¿no? Que la Unión Europea tenga que asumir el gasto de su propia defensa, que me parece razonable, además. Me parece razonable. Sí. Pues eso, en un escenario de crisis económica, en un escenario de falta de unidad, porque Europa no es unión, Europa es Europa, pero la Unión Europea todavía está por construirse. Cada vez estamos asistiendo más a movimientos muy nacionalistas.
los alemanes son muy alemanes, los ingleses ya no digo, porque los ingleses ya con... Es un mundo aparte. Claro, esto está pasando en Europa y que nos obligue en las circunstancias a tener que invertir en conceptos que hasta ahora teníamos descontados, pues nos va a complicar también desde el punto de vista incluso de la tensión social. Yo creo que puede generar ese tipo de políticas una tensión en Europa, que es lo que nos faltaba en el momento actual de Europa. Porque Europa creo que sí está en un momento muy delicado, creo que más delicado que el que atraviesa Estados Unidos. Ahora, Pensaba que ibas a hablar, Francisco. Es que íbamos a decir amén. No sé qué íbamos a decir amén o algo así. Estamos ahí escuchándote. Estaba oyendo a Juan Antonio y se me ha ocurrido aquello de crisis-oportunidad. Sí, es que no hay crisis, siempre hay oportunidad. Efectivamente. Bien, tenemos la presidencia de Trump, la presidencia en ciernes, nos está generando una serie de amenazas que no sabemos realmente cómo lo va a gestionar y cómo va a discurrir. Es verdad, para la propia población inmigrante que vive en Estados Unidos, yo no creo que deporte a nadie, porque es que el sistema se sustenta precisamente en esos trabajadores, ilegales o legales, pero se sustenta sobre ellos. Hay que regularizarlos. En cuanto al tema del muro, será un muro arancelario, probablemente cargue con mayores aranceles a las importaciones que vienen desde Sudamérica. En el contexto geopolítico mundial sí que vamos a ver probablemente, de hecho durante la campaña ha habido acercamientos hacia Putin, con lo cual puede que haya bastantes cambios de geopolítica, pero eso desde la perspectiva un poco americana, pero desde la perspectiva europea, al mismo tiempo también se nos abren oportunidades. La primera oportunidad es ante esos populismos que tenemos, el más amenazante ahora mismo lo tenemos en Francia, con Marine Le Pen, que ojo, que esta señora puede ser la siguiente, y esto puede hacer despertar bastante a la sociedad francesa. Por otro lado, el tema que comentaba Juan Antonio sobre el tema de defensa, a lo mejor también sirve de espoleta para que realmente ya la Unión Europea realmente nos demos cuenta de que hemos tenido el paraguas de Estados Unidos detrás y que la Unión Europea, si realmente quiere avanzar en una unión política, tiene también que preocuparse de su propia defensa. Por otro lado, desde la perspectiva española, ese discurso xenófobo fundamentalmente hacia los hispanos también nos abre una ventana de oportunidad. Las últimas cumbres iberoamericanas han sido prácticamente una charleta de amigos, cada vez con menor peso político. España tiene que recuperar ese espacio de liderazgo en el ámbito iberoamericano. España junto con Portugal económicamente representan un mercado potencial impresionante, pero es que además tenemos unos lazos desde la lengua, son descendientes en su mayoría de españoles, portugueses, italianos. Tenemos ahí una gran oportunidad de relanzar esas relaciones iberoamericanas, de potenciarlas, y si Estados Unidos les da la espalda, abrirles las puertas de la Unión Europea a través de nuestro país. Es decir, son incógnitas que nos pueden generar una serie de amenazas, pero también nos pueden dar una serie de oportunidades a los europeos en general y a los españoles en particular, si lo vemos desde esa óptica. Incógnitas que vamos a intentar desvelar un momento, Monse. Enseguida volvemos a la mesa, pero vamos a conocer más en profundidad el análisis que José Carlos Cubí y su invitado Fabián Úbeda nos hacen llegar de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Sí, Isabel, bueno, más que yo será Fabián Úbeda, nuestro politólogo experto en comunicación política y que además ha seguido muy de cerca esta campaña, de la cual, Fabián, bienvenido, buenas noches otra vez. Hablábamos, o mucha gente dice, es lo que estamos escuchando, que se ha elegido al menos malo, en un panorama bipartidista como el que estábamos acostumbrados en España hasta las últimas elecciones, más o menos prácticamente. Aquí la intervención de otros dos partidos más, también con mucho apoyo, han generado un nuevo mapa en el Parlamento. ¿Eran solo ellos las dos únicas opciones? Bueno, había otros candidatos menores, como siempre los hay en la historia de los Estados Unidos. Nos encontramos con candidatos que han sido
terceros, cuartos y que no han pertenecido a uno de los dos grandes partidos, que son ahora dos grandes partidos, pero que antes eran otros partidos. Entonces, en este sentido, yo creo que el bipartidismo en Estados Unidos no va a sufrir, aunque haya 2, 3 o 4 candidatos o incluso un tercero que pueda sacar un 15 o un 20% de los votos. Por una sencilla razón, porque el sistema electoral en los Estados Unidos está montado sobre un sistema bipartidista. Entonces, no solo el sistema por el cual se vota, sino también por el sistema por el cual se financian los partidos políticos. Hoy por hoy hay dos grandes élites económicas en Estados Unidos que buscan que uno de los dos esté en el poder pues para sacar algún beneficio fiscal o poder simplemente representar mejor sus intereses. Para el mundo entero es una sorpresa. Tiramos por tierra la mayoría de estudios demoscópicos. Se revientan las casas de apuestas. Sin embargo, tú nos decías al principio del programa que para ti no era una sorpresa y había gente que ya en junio, ya en el mes de junio, vaticinaba la victoria de Trump. Sí, eso es correcto. Michael Moore, un cinematógrafo bastante conocido en el mundo entero por sus brillantes documentales, sobre todo sobre Estados Unidos, ya dijo en julio que iba a ganar Trump. Él apuntaba hacia dos clases sociales que son muy importantes en los Estados Unidos a nivel electoral, que son los trabajadores de cuello azul y también los Angry White Men, denominados así en inglés, que se refiere pues, a personas de raza blanca, media edad, principalmente también trabajadores industriales, que se sienten desplazados por el empoderamiento de la mujer en Estados Unidos y también de minorías étnicas, aunque eso es discutible también en Estados Unidos, que los afroamericanos sean una minoría étnica, ¿no? Y bueno, también por la cuestión LGTB, que también es una cosa que aquí en Europa tenemos bastante asimilado, al menos en algunos sitios, pero que en Estados Unidos todavía es bastante incipiente. De hecho, Trump ya ha hecho una declaración, bueno, ese era su programa electoral, por decirlo de alguna forma, que quería abolir el matrimonio homosexual que tanto ha costado en Estados Unidos establecer. Al margen del matrimonio y otras cuestiones así muy mediáticas, y antes de que nuestros contertulios continúen haciendo preguntas, yo creo que lo esencial y lo que ocupa y preocupa a mucha gente, ¿es todo tan apocalíptico como nos están haciendo creer o como nos están haciendo ver o como percibimos por redes sociales? Hombre, las redes sociales tienden mucho al dramatismo y hacia la polarización política. De hecho, hay varios estudios ya que vienen a apuntar que las redes sociales pues, generan una polarización política en el electorado, sobre todo en época electoral. No creo que sea tan dramático, porque los Estados Unidos de América es el país más poderoso del mundo, quizás no a nivel económico ya, porque ha sido adelantado por China, pero sí a nivel militar. Lo apuntaba antes uno de los contertulianos que decía que el ejército de los Estados Unidos es el más grande del mundo. Ellos pueden poner su ejército entero delante de Cartagena en cuestión de una semana, y esa capacidad de movilización es la que también hace temblar a muchos de los países en el resto del mundo. Isabel, no os voy a monopolizar a Fabián, como imagino que tenéis también muchas preguntas y muchas cuestiones en esa mesa de debate y de tertulia. Aquí lo tenéis, aquí os lo dejo para lo que necesitéis de él. Muy bien, mientras... Sí, por favor. Vale. Tengo una curiosidad, bueno, una pregunta, a ver cómo es la visión de nuestro experto, porque las encuestas estaban dando una mayoría aparentemente amplia de la señora Clinton hasta la intervención del FBI en fechas muy recientes. A partir de que el FBI entra en escena, por cierto, sin todavía desvelarse cuál era el contenido de esos nuevos correos electrónicos que iban apareciendo, pero ahí parece que la cosa varía, y yo no sé si ha sido, o se puede entender que ha sido determinante para que el vuelco, o al menos en apariencia demoscópica, se haya producido. No sé qué opinará. Hombre, técnicamente ya había otra persona también que es una persona que es historiadora, que tiene un sistema que ha desarrollado él, que lleva desarrollando desde hace muchísimos años, que ya vaticinaba el resultado electoral antes de que esto sucediese, de que las encuestas incluso reflejasen lo que es el escándalo de los correos de Hillary Clinton. Esto es muy interesante porque en Demoscopia, cuando hablamos de los efectos que pueda generar una encuesta, a veces existen casos en los que se utilizan las encuestas para provocar un cierto tipo de reacción en el electorado. En este caso, Trump es el underdog.
lo que se denomina un underdog. Un underdog es una persona que está técnicamente fuera del sistema, que viene nuevo, porque Trump no trae ningún tipo de bagaje político, no ha tenido nunca experiencia en política. Es, de hecho, el primer presidente de los Estados Unidos que tampoco tiene una experiencia política holgada. Otros han tenido 10 años antes de experiencias y justamente Hillary Clinton era el candidato opuesto, el candidato del sistema. Y Trump se perfila a sí mismo como un antisistema. Pues lo dice abiertamente, dice yo soy el candidato que no quiere Wall Street, porque Clinton es la persona que quiere Wall Street. Lo hemos visto en las bolsas, pero bueno, el asunto de las bolsas parece que ya se ha normalizado un poquito. En este sentido, las encuestas que daban vencedora a Hillary es posible que hayan provocado un efecto llamada a estos dos tipos de votantes que he señalado antes, que son los trabajadores de cuello azul y los angry white men. Esto todavía está por medir, obviamente, es una cuestión muy polémica, justamente dentro de las ciencias políticas, y está por ver cómo eso ha afectado, porque las encuestas se hacen en un momento dado, pero hasta dentro de un mes y medio no se pueden explotar, ¿no? Porque lo que no está demostrado es que la intervención de Pedro Sánchez y el señor Iceta haya sido al final la causa. Por política nacional. Eso todavía no se ha demostrado. Ni ha llegado. A mí me llama poderosamente la atención esa afirmación de que el bipartidismo no corre peligro en Estados Unidos a raíz de este resultado electoral, cuando en España, por ejemplo, hemos vivido en los últimos años como hemos pasado de un mapa político donde habían dos grandes partidos, un tercero bastante más pequeño que esos dos grandes y luego pequeños partidos nacionalistas o defensores de ideologías concretas que aportaban una pequeña parte de la actividad del Congreso de los Diputados, del Legislativo. ¿No cree que puede ser que se organicen determinados grupos en la población estadounidense a raíz de estas protestas que estamos viendo en las grandes ciudades de los distintos estados y que se descubra o se trate de explorar la posibilidad de una nueva fórmula matemática para las elecciones en Estados Unidos? Hombre, sí, el colegio electoral, de hecho, ahora corre peligro su existencia, que sería también algo novedoso en los Estados Unidos, porque esta es la quinta vez que un candidato a la presidencia de los Estados Unidos recibe mayor número de votos que su contrincante, pero su contrincante le arrebata las elecciones. Esto es una cuestión interesante, pasó también con las elecciones entre Bush y Al Gore, en el que hubo una cosa que se llama elector infiel y demás, que es un poquito enrevesado explicarlo, pero que ahora mismo hay estados ya en Estados Unidos, uno de ellos es el estado de Maine, que ha roto el sistema del elector en Estados Unidos, porque en Estados Unidos los que votan al presidente no son los ciudadanos, sino que es una democracia indirecta, una forma de voto indirecto en el que el ciudadano vota a un elector y este elector vota al presidente de los Estados Unidos. Ahí hay un fenómeno que se denomina, que es el the winner gets all, ¿no? El ganador lo coge todo, es decir, si la mitad de un estado son 25 electores y uno de los dos gana 16, pues se los lleva a todos, ¿no? Entonces eso ya se está rompiendo en algunos estados y eso podría provocar que cambie el sistema electoral en los Estados Unidos. Que se rompa el bipartidismo en los Estados Unidos, permíteme que lo ponga en duda, porque es un sistema que ya está muy enraigado en la sociedad americana, sobre todo en el pensamiento, y aquí quizás el problema no haya sido tanto que no había un tercer candidato, porque sí lo había, y también era un candidato, aunque demócrata, pero que también se le veía como un poco fuera del sistema porque era más radical, que era Bernie Sanders. Muchos apuntan ahora que Trump ha ganado las elecciones, pues apuntan que Bernie Sanders hubiese sido un mejor contrincante. Quizás no estén mal encaminados. Lo que pasa es que ahora toca analizar cómo también se ha conformado la mayoría en torno a Hillary Clinton dentro de las primarias. Y eso, pues todavía hay algunos analistas que lo están analizando en profundidad y toca esperar un tiempo a ver qué sucede, sobre todo después de la sorpresa de que haya salido Trump, aunque para algunos, como veis, no era una gran sorpresa. ¿Alguna pregunta más? Yo quería hacer una reseña. La verdad que lo que estábamos hablando, sin más de dos partidos en Estados Unidos tendrían sentido. Quiero comentar que Obama, cuando evidentemente se conocieron los resultados, dijo, ya hemos terminado la campaña, ahora somos todos americanos. Y esa es la idea.
dudo mucho que la parte hispana haga un partido, primero no sé si tendrían fondos o no, la parte cubana o estas personalidades o nacionalidades alrededor de Estados Unidos. Pero bueno, Fabián, mi pregunta sería la siguiente. Como os digo, creo que este señor es un showman, y evidentemente por sus pasos de televisión y actor, que ha sido como lo fue Ronald Reagan, también presidente de los Estados Unidos. De hecho, tiene un premio al peor actor de reparto, el premio Razzie. Está leyendo un poquito para ello, o sea que imagínate. La idea es, este señor tiene que moderarse y tiene que entrar en el sistema. Entiendo que la aportación va a ser muy peculiar, porque él es una persona peculiar en lo que dice y cómo lo exprese, pero dudo mucho de que diga, cierro fronteras, nosotros lo que producimos nos lo comemos, nos lo bebemos, trabajamos para nosotros y no quiero saber del mundo. Me cuesta mucho pensar. Creo que se va a someter al sistema y tendrá las relaciones en su forma peculiar. No sé qué piensas tú, pero vamos. Hombre, habría que analizar mejor el sistema económico de los Estados Unidos para poder determinar si es viable un sistema autárquico económicamente hablando en Estados Unidos. Es poco probable porque en el mundo globalizado en el que vivimos no creo que todos los coches que fabrique Estados Unidos se los vayan a comprar realmente en Estados Unidos, ¿no? Tendría, no sé, un americano a lo mejor tendría 3 coches, ¿no? Para él solo. No creo que tampoco, vamos, coincido contigo plenamente en eso, no creo que el bipartidismo se fracture justamente por lo que apuntabas. Ahora todos somos americanos. Y eso es el mensaje, ¿no?, del presidente Obama, y es un mensaje muy fuerte, es el mensaje también de vamos a sentarnos, vamos a reunirnos, vamos a hablar. Hacía también alusión a la fase de transición en el gobierno cuando estuvo Bush como saliente y cuando entró Obama, es decir, dos mundos completamente antagónicos. Es, no sé, como hablar de un aficionado del Betis y otro del Sevilla, ¿no? No son compatibles. Y bueno, y aún así se reunieron sus equipos, se juntaron en una mesa y hablaron, y aquello pues salió bastante bien, y creo que la sociedad americana también sacó provecho de esa transición muchísimo más relajada. Veremos a ver ahora lo que sucede con Donald Trump y sus mensajes. Yo creo que van a ser muchísimo moderados, ya lo hemos visto en el discurso triunfalista de Donald Trump, en el que, bueno, casi decía, ya os lo dije, ¿no? Es que es así de guay. Francisco. No, aun coincidiendo en parte con el análisis, o la mayoría del análisis que hace Fabián, creo que también hay que hacer incidencia no solamente en el granero de votos que ha podido tener entre los trabajadores de cuello azul o esa mayoría, digamos, de trabajadores de empresas, de fábricas y demás, blancos. Hay que tener en cuenta, cuando tú coges el mapa electoral también como ha quedado, Trump ha ganado en la gran área rural de Estados Unidos. Todo el centro de Estados Unidos prácticamente es rural. ¿Y dónde ha ganado Hillary? En las grandes ciudades. Son dos Américas. Nosotros desde aquí tenemos la perspectiva de Nueva York o de Los Ángeles, lo que vemos en las películas. Pero la América profunda se ha sentido muy identificada con Trump. El mensaje que ha lanzado, ese mensaje nacionalista, ¿cómo se llama? Ben-Hur, que no me sale, el rifle. Charlton Heston apoyó a Trump simplemente por esa defensa del tema de las armas. Me has dicho cómo se llama el rifle, digo Winchester. Digo Ben-Hur y rifle. Tenía que hacer una asociación de ideas. Es decir, por un lado sí, tenemos de verdad ese tipo de trabajadores, pero la América rural se ha ido hacia Trump, y los demócratas tienen que hacer, en estos al menos 4 años, tienen que hacer una serie de replanteamientos para volver a reconquistar zonas donde habían logrado tener graneros de votos que ahora han perdido. El tema, por ejemplo, es significativo, el tema de Florida. Florida ya nos ha dado 2 sorpresas en los últimos años. El famoso recuento cuando Bush, siendo su hermano además gobernador de Florida, un estado donde la mayoría, donde digamos la minoría hispana es casi mayoría, y sin embargo ahí ha ganado también. ¿Por qué ha sido capaz de ganar Trump en esos estados donde la población hispana, que supuestamente era contra la que lanzaba sus mensajes Trump? Pues algo parecido a los charnegos en Cataluña.
también habrá que analizar también un poco porque ha ido por ahí. Y bueno, simplemente, más que una pregunta, como te digo, era un tema de reflexión y creo que Monse también tenía alguna pregunta que hacerte. Si me permites ahí, había que añadir una cuestión que es, a ver, lo que aquí son los estados cortafuegos para Hillary, que son tradicionalmente nombrados en Estados Unidos como los swing states. En este caso era Pensilvania, Michigan, Virginia, Wisconsin, Colorado y New Hampshire. ¿Vale? Trump ha ganado en Pensilvania, contra todo pronóstico. En Michigan, bueno, algunas cosas ya había que decían que iba a ganar, y en Wisconsin también contra todo pronóstico. Entonces, estos son más importantes quizás que los estados tradicionales, rurales, americanos, porque en esos ya sabes lo que hay. Y como tú te acostumbras, como electoralmente, cuando tú diseñas la campaña, ya sabes cómo funciona el sistema. No te vas a concentrar en los sitios donde ya tienes el voto garantizado al 100%, que es también una de las cosas que ha hecho Hillary, ¿no? Ella se ha ido a aquellos puntos donde ella ya tenía un voto, pero al final de la campaña. Entonces, dependiendo de cómo tú montes en la estrategia de campaña, terminas en un sitio o terminas en otro. Trump terminó en West Virginia, diciendo un discurso contra Ford, contra la Ford, y diciendo que si tú, Ford, te llevas las fábricas a México, yo te voy a poner una cantidad impositiva del 35% en tus productos y a ver quién te compra el coche. Entonces, esto es populismo, sí, es populismo de derechas, pero seamos sinceros también con nosotros mismos. Esto lo aplicamos en España y decimos a Amancio Ortega, por favor, tráete las industrias de Inditex a España porque aquí falta el trabajo, ¿no? Es una realidad que falta el trabajo en España. Podría ser también un mensaje. Espero que no le dé ninguna idea a ninguno de los políticos en España, pero sí que es un mensaje populista que se puede aprovechar muy bien, y eso es en cualquier sitio. Si eres de un entorno rural, también funciona, por supuesto, por supuesto. No, quería hacer un apunte, y es que este hombre ha sido muy apoyado por el máximo dirigente del Ku Klux Klan. Y esto, la verdad, es que lo que realmente no casa con las perspectivas que tenemos de que este hombre se adapte a la realidad norteamericana. Ayer en Twitter estaban contentísimos, pero es que además este hombre a lo largo de toda la campaña apoyaba a Trump y consideraba traidores al resto de republicanos que en algún momento a lo largo de la campaña lo ha considerado como persona no apta, no un buen candidato, ¿no? Con los escándalos que ha habido. Entonces, ¿cómo puedes casar a toda esta gente, no solamente a los indocumentados, sino gente que viene de fuera, la población estadounidense, sobre todo extranjera, con este apoyo del Ku Klux Klan y de otras asociaciones como la Asociación del Rifle? Yo lo veo difícil. Creo que además ha habido altercados con la población negra que no han sabido con un gobierno demócrata solucionar. Esto es complicado. ¿Cómo lo ves tú, Fabián? Pues mira, aquí en el KKK es una cuestión un poco más intrincada, porque yo creo que el Ku Klux Klan en Estados Unidos tiene un problema porque está muerto y enterrado, o estaba muerto y enterrado por lo menos hace unos años, y ha necesitado de un interés mediático para poder salir adelante. Entonces yo pienso, y cuando lo veo en los telediarios y cuando veo los mensajes y todo este tipo de cosas, pienso que el Ku Klux Klan lo que ha hecho ha sido acercarse más a Donald Trump, pero de una manera externa, es decir, Trump no ha buscado tampoco el apoyo del Ku Klux Klan. A lo mejor de forma indirecta, con alguna de sus actuaciones, pues haya podido darle alguna idea al Ku Klux Klan para decir, bueno, vamos a acoplarnos a la campaña de este porque el tirón mediático que tiene es brutal. Nosotros nos acoplamos y seguro que van a hablar de nosotros. Entonces, creo que también buscaban un poco esa dinámica, tal vez. Mientras tanto, es cierto que empezamos ya a conocer a nuevas figuras políticas o a políticos que quizás sean más conocidos en aquel país, pero que no habían llegado aún al nuestro, que además defienden posiciones parecidas a las de Trump, denominados aislacionistas, que es un término al que parece que nos vamos a tener que acostumbrar a partir de ahora. Bueno, sí, son candidatos que están fuera de la carrera por la presidencia. El señor Johnson era uno de ellos, estaba fuera también, ha obtenido, creo que en torno, no sé, al 6%, puede ser. Y no era muy interesante a nivel mediático tampoco, porque los focos se han concentrado donde se tenían que concentrar, que era en la campaña entre la ex primera dama de los Estados Unidos, secretaria de Estado, entre otras cosas, y Trump. Entonces, claro, los medios no han sabido aprovecharle tampoco ni sacarle las cosquillas a estos personajes que están fuera del sistema, pero que tienen muchas cosas que decir, porque en democracia lo que tenemos que aprender a aceptar es que todos tenemos una parte de razón y que esa razón hay que ponerla en común y de ahí sacar pues,
el electorado más interesante, ¿no? Interesante el análisis que conocíamos de manos de Fabián Úbeda, un politólogo experto. Muchísimas gracias, José Carlos Cubí, por traerlo al programa esta noche y que nos permita conocer esos detalles tan exhaustivos de la sociedad estadounidense que ha podido dar lugar y que desde luego han influido directamente en esta situación. Hablaba Fabián Úbeda de la señora Trump, que no la hemos comentado todavía. ¿Llega Donald Trump solo o eventualmente acompañado a la Casa Blanca o viene con su compañera no inmigrante, no extraditable? Tiene papeles. ¿Qué pensáis? Sí, creo que llega muy bien acompañado. Sí. Desde el punto de vista intelectual de Melania, que, ojo, una señora que habla 6 idiomas, que yo creo que se ha frivolizado también mucho con ella, entre otras cosas por el episodio del discurso, ¿no? El discurso plagiado de otro, que la pobre mujer ahí culpa no tendría ninguna. Se lo prepararían, evidentemente. Lo que le pusieron delante, ¿no? Ahora, con aguantar a su marido, creo que tiene el cielo ganado esta buena mujer, ¿no? Las conversaciones de Alcoba por la noche en la Casa Blanca van a ser como para tener una camarita dentro y a ver lo que pasa, ¿no? Sí. Pero me parece una mujer inteligente, creo que es discreta y creo que no lo va a hacer mal, ahora en un estilo radicalmente distinto al de primera dama que hemos estado acostumbrados a ver de un tiempo a esta parte. Ella no es la señora Obama, no me la veo yo bailando en programas de televisión, a lo mejor sí, nos sorprende, y tampoco es la señora Clinton, ¿no? Entonces, entre otras cosas, creo que también porque sería un difícil equilibrio con la hiperpersonalidad del marido, que yo creo que es un hombre que se quiere mucho a sí mismo, ¿no? Entonces, parece que va a tener una posición prudente, pero no creo que vaya a dar muchos problemas y creo que va a ser una... probablemente en la trastienda será de las personas que ayuden a solucionar cosas. Indudablemente rompe molde, ¿no, Francisco? Sí, es que no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Si nos vamos a las anteriores primeras damas, hay que recordar también que el papel de la primera dama en Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver con el papel que pueda tener aquí la mujer o el marido de un presidente o presidenta del gobierno. Allí sí se le da un papel institucional en muchos ámbitos, y venimos de ver pues a Michelle Obama, que ha tomado un poco cierto tono mediático, era una persona, se ve bastante cercana, ha ayudado bastante a la figura, a ensalzar la figura o a realzar la figura de su marido. El caso de Hillary, cuando Bill Clinton era presidente, esta pues era una mujer que había trabajado en la propia administración, abogada, tenía un papel también como más institucional. Las dos Bush, de padre e hijo, también un papel muy institucional, rompían bastante más quizá con el de Obama. Y ahora vamos a ver el papel que le queda a esta señora. El marido es un personaje histriónico, con lo cual ella probablemente tenga que hacer un poco de contrapunto. Y además va a servir también para romper bastante con ese mensaje xenófobo que su marido ha podido lanzar contra los inmigrantes. Mi mujer es inmigrante, provengo de la ex Yugoslavia, llegué a Estados Unidos trabajando, tal. Es decir, va a ser también bastantes contrapesos. Mi mujer es inmigrante e incluso mujer. Incluso mujer, efectivamente, porque una de las cosas que no hemos introducido en el debate también ha sido, podíamos tener un eje más izquierda-derecha, podíamos hablar de votos urbanos, votos rurales, muchas cosas. En Estados Unidos habían logrado tener un presidente negro, pero parece que también el tema de una presidenta mujer también ha sido algo que ha costado romper. O sea, como hemos visto en el pero será Lisa Simpson. Lo que pasa es que no sé si no tendrá edad. Pero parece que también ha sido una barrera. Y prueba de ello ha sido que el apoyo entre las mujeres a Trump ha sido bastante considerable. No se entiende. Hay todavía una barrera más que superar. Bueno, yo por añadir algo, el abuelo de Trump era alemán y su abuela era de Escocia. O sea que él también es descendiente de inmigrantes y no pasa nada. Estoy hablando de solamente dos
Y algún irlandés tendrá, ¿no? Porque seguro, por el pelo, ¿no? El pelo este de zanahoria que tiene. O gato. Bueno, pues efectivamente, hablando de la primera dama, creo que va a estar muy en la sombra, porque este señor es tan mediático y es tan potente que creo que se va a dedicar a estar ahí en la sombra, a hacer su papel. Creo que lo va a hacer bien, creo que lo va a hacer muy bien, pero bueno, de una forma muy discreta. ¿Compartes esa opinión, Monse? Yo creo que ella viene a reforzar, viene a reforzar la opinión que tiene su marido, ¿no? Ella a resignar, afirma... pero ¿se puede dar el caso de que una persona que procede del extranjero en Estados Unidos asista desde la Casa Blanca en primera línea a un fenómeno de deportación masiva promovido por su marido? Pues no sé, ella ha dicho que, además lo ha dicho, lo ha confirmado, que se va a mantener en la sombra. Y es más, no quiere tampoco meterse en harinas raras porque no quiere porque dice que, por ejemplo, que prefiere leer una revista a leer un buen libro. Es una persona que ha demostrado no tener mucho interés por aprender tampoco. Ella va a seguir muy en la línea de lo que ha venido haciendo hasta ahora, que es ser la esposa, la consorte de este presidente, que, bueno, pues la mujer maltratada, relegada a un segundo plano, pues es el papel habitual y el que él entiende como normal, ¿no? Entonces, no creo que ella se mueva mucho, igual sea para no estar allí o estar el mínimo tiempo posible. Hemos salido a la calle a preguntar cuál es la opinión de nuestros vecinos sobre este resultado electoral y nos hemos llevado una sorpresa, nos hemos encontrado precisamente con el encuestado. Véanlo. Yo soy de Estados Unidos y es una vergüenza nacional. Es horrible. Sí, es un fascista, más o menos. O sea, que la gente no tiene ni idea de política, ni de economía, ni de nada. O sea, es un populismo imbécil. Esa era la idea que nos transmitía un ciudadano norteamericano sobre lo ocurrido en las elecciones. Se me ha hecho cortísimo el debate, os lo tengo que decir. Ya hemos terminado, pero sí quiero que saquemos la bola de cristal, que es algo que a mí me gusta hacer en los últimos minutos de la tertulia, y que hagamos un adelanto de lo que creemos que va a hacer en primer lugar Trump una vez que tome posesión el próximo mes de enero. Pues yo creo que va a tener que responder a todas esas promesas de alguna forma, al menos las más mediáticas, y creo que además la gente del medio rural espera una respuesta por parte suya, los desempleados de los cordones industriales también necesitan una respuesta por parte del gobierno de Donald Trump. Pero tampoco creo que vaya mucho más allá. De todas formas, si él va a limitarse a lo suyo, porque yo creo que él va a ir muy a lo suyo, a su país, y que nosotros también debemos ir a lo nuestro. El gobierno, nuestra región han sido 300 millones de euros en exportación el año pasado. Creo que ahora tiene que luchar, mantenerse allí un poquito más y establecer esta línea de mercado, consolidarla, porque ya hay empresas que llevan allí muchos años. Y con el tema militar, pues creo que esto puede ser bueno, pues si tú me das, yo te doy. Nosotros igual invertimos más en defensa en España o en la Unión Europea, pero nosotros queremos tener más presencia en Estados Unidos porque estaba ya previsto este tratado transoceánico y las empresas estaban volcadas con estos cambios que iba a haber. De hecho, las pegas las estaba poniendo la Unión Europea más que en Norteamérica, y ahora pues creo que debemos... pues eso, concentrarnos toda nuestra fuerza en seguir abriendo mercado por aquel Norteamérica. ¿Qué te dice a ti el oráculo, Luisa? Yo lo que digo es que en los 100 primeros días que se tiene que dar de cortesía a este señor, a ver si nos ponemos las pilas los europeos, que no tenemos conciencia de europeo, como bien decía nuestro compañero, y bueno, cerramos el Tratado de Libre Comercio. Yo como empresaria y pimentonera, nosotros estamos trabajando bastante con Estados Unidos y en principio este producto en concreto no tiene aranceles, no tiene trabas con el food and drug, pero hay tantos productos que pueden mirar hacia ese gran mercado consumidor que para nosotros sería fundamental. Así que a ver si empezamos por ahí. Economía, hay que mover la economía. Buen deseo para empezar. ¿Para Antonio? Pues yo vuelvo a lo que empezaba diciendo. Creo que va a hacer una política de gestos por lo más visible. El muro es lo más visible, pues no vamos a tener muro, vamos a tener muro sin problema. Tú apuestas por un personaje mediático, por un presidente mediático. Pero es inteligente, Por eso creo que va a jugar las cartas que tiene. Sabe las partidas que no se puede echar. Pero con Europa, precisamente su elemento de fuerza es el Tratado de Libre Comercio. Si eso es lo que te hace fuerte,
intuyo que es donde se va a enrocar de momento. Va a decir, no, esto revísese, esto lo quiero ver yo, y mientras tanto a ver cómo reacciona Europa y a ver qué le puede sacar a cambio. A Europa, a las muchas Europas que hay en Europa. Porque el problema es que ahí hay un tú, pero no hay un yo, hay un nosotros, claro, muy heterogéneo, ¿no? Entonces creo que eso probablemente se ralentice. Creo que va a ser capaz de darle un impulso a la economía americana a costa de endeudar más a los Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países del mundo que más deuda tiene, ¿no? Pero bueno, no hay problema. La máquina de hacer billetes se va a seguir meneando y en ese sentido bien, ¿no? Respecto a lo que puede preocupar más desde el punto de vista de los derechos sociales, creo que la sociedad norteamericana es suficientemente madura y creo que dentro de su propio partido no todo el mundo es incondicional de Trump y se lo van a explicar en más de un sitio, ¿no? Por ahí no me asusta tanto, ¿no? Pero bueno, que vamos a estar entretenidos Seguro. Un rato. Esto, bueno, tertulias como esta, va a haber el señor Trump por las 4 esquinas. Francisco. Con la bola de cristal y con los electroduendes también. Podemos sacarlo. Habrá que ver quiénes son los electroduendes por los que opta. Porque como tú bien dices, aunque si bien la estructura de partidos en Estados Unidos no es como la que conocemos aquí, es algo bastante más light, pero ahora a la hora de configurar su administración va a tener que tirar de gente, de históricos probablemente del Partido Republicano, o al menos de la órbita del Partido Republicano, y si no, eso nos va a dar una pista bastante fidedigna de por dónde va a ir. Vamos a ver a quién pone como secretario de Estado, que es la figura casi más importante que el vicepresidente, la persona que lleva toda la acción exterior de ese gobierno. Vamos a ver en economía quién es el secretario del Tesoro, si va a alguien un poco, digamos, más autárquico o cercano a la autarquía que él pregonaba, o si realmente se deja llevar por los mercados. Con lo cual son muchas incógnitas que la bola de cristal todavía me parece a mí que tenemos que esperarnos y ver también cuando le pongan por delante todos los papelitos y la llavecita de las bombas nucleares, de tal, pero sobre todo secretos, cuáles son el estado real de la nación, tal. Cuando conozca todos esos detalles, que yo creo que totalmente no los conoce, veremos por dónde nos sale. Ni él ni la mayoría del mundo. Es posible que incluso todavía tengamos algún espectáculo antes de que tome posesión de su cargo el próximo 20 de enero. En cualquier caso, esperemos que el tiempo lo que permita sea que en nuestro país el gobierno se asiente y, por tanto, podamos tener todas las piezas bien colocadas cuando llegue el momento de negociar con Estados Unidos esos tratados de libre comercio tan importantes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Monse Medina, Luisa Sánchez, Juan Antonio de Heras, Francisco López. Un placer. Gracias por venir, les esperamos en una futura ocasión. Por supuesto, volveremos a encontrarnos en esta mesa. Pausa publicitaria y damos paso a la entrevista con Amelia Corominas, presidenta del Colegio de Enfermería de la región de Murcia. En unos minutos. La sanidad es protagonista ahora de los próximos minutos de la cuenta atrás, porque vamos a conocer concretamente algo más del colectivo de enfermería de nuestra región de manos de la presidenta del Colegio de Enfermería de Murcia, Amelia Corominas. Buenas noches, Amelia. Buenas noches. Bueno, Amelia, llegaste al Colegio de Enfermeros por hacer un poco de historia y por contextualizar esta entrevista hace 4 años en un proceso de cambio bastante acusado que generó muchísima polémica. Pues sí, porque hace ya 5 años a los colegiados nos llegó una carta en la que nos convocaban a una asamblea general, a una junta general, en la que se nos informaba de que había irregularidades en el colegio, irregularidades de tipo económico. En esa junta general pues se nos expuso que habían pedido una auditoría, que habían descubierto muchos temas económicos de deudas que tenía el colegio, de pagos que se habían hecho de forma irregular y sin autorizar por la junta, y que tanto el presidente como el tesorero habían dejado sus cargos. Entonces, bueno, pues a partir de aquello se organizó una plataforma de reivindicación, una plataforma que pedíamos que nos sentíamos afectados y perjudicados por esa situación como colegiados, y que en su momento pues presentamos en el juzgado una demanda penal contra los miembros de la anterior junta. A partir de aquello, los cargos que quedaban en la Junta presentaron su dimisión,
el colegio fue intervenido por el Consejo General de Enfermería, que es el órgano que hay a nivel nacional, que es el vértice, digamos, de la pirámide colegial. Y a raíz de aquello, de esa intervención del Colegio de Murcia, pues hubieron también un proceso muy, no sé cómo explicarlo, muy puñetero, porque se nombró una junta de edad que no correspondía a que realmente fueran las personas más antiguas del colegio. Nosotros eso lo tuvimos que impugnar, se volvió a nombrar ya realmente con el censo colegial a las personas más antiguas, con más antigüedad en el colegio, y finalmente se convocaron unas elecciones. Cuando llegó ese momento de que se convocaron las elecciones, pues nosotros entendíamos que donde tanto habíamos criticado nos tocaba dar un paso al frente y presentarnos como candidatura, que es lo que hicimos. Y esa campaña electoral, pues no vamos a decir que fue como la americana que hemos vivido en estos últimos semanas, meses, pero la verdad es que fue bastante dura porque la otra candidatura era una candidatura muy del poder, digamos, ¿no? Tenía un respaldo muy fuerte por parte de instituciones como el SACSE, Sindicato de Enfermería, como el propio Servicio Murciano de Salud. Era también una candidatura, bueno, pues continuista con el Consejo General. Y pues contra todo pronóstico ganamos las elecciones nosotros, ¿no? Había mucha indignación entre los compañeros, querían un cambio en la política de lo que había sido todos los años atrás el colegio, y ahí fue cuando empezó nuestra andadura en 2012. En concreto, el 21 de marzo de 2012 fue cuando se votó y nosotros tomamos posesión unos días después. Aupados a la Junta Directiva por la mayoría del colectivo de enfermería que se encuentra colegiado hoy en día en nuestra región, que es un colectivo muy importante, Amelia. Sí, el colectivo de enfermería es el colectivo profesional dentro de sanidad más grande a nivel nacional y también en la región de Murcia. Una de las cosas que nosotros nos planteamos era saber cuántos enfermeros hay en Murcia. Era un dato que no era fácil de encontrar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienes enfermeros que tienen la titulación pero no trabajan. Esos enfermeros que tienen la titulación y no trabajan, no todos se inscriben en la oficina de empleo como demandantes. Entonces no siempre tienes una estadística que te dé exactamente el número de personas con la titulación. Nosotros encargamos hace 2 años un estudio a un sociólogo especialista en estos temas y a partir de ahí pudimos conocer el número de enfermeros de la región, un número bastante aproximado, y pudimos conocer también cuál era la situación laboral de nuestros profesionales. Y en total son, nosotros estimamos que hay más de 9.000 profesionales de enfermería en la región. Más de 9.000 porque la cifra de 9.000 la tenemos de hace 2 años. De hecho, ahora, la próxima semana, queremos lanzar una renovación de este estudio actualizando los datos. Pasan los 4 años, se cumple ese mandato, se convocan nuevas elecciones esta Semana Santa, sale reelegida la directiva que había estado durante 4 años al frente del colegio y hace unas semanas empezamos a recibir noticias del Consejo General de Enfermería que anula el resultado electoral obtenido. Sí, esto la verdad es que parece un poco difícil de entender si no se sabe qué ha pasado en estos 4 años. En estos 4 años, cuando nosotros nos hicimos cargo del colegio, lo primero que nos encontramos fue con que el colegio tenía una deuda de 330.000 euros, de los cuales 250.000 eran con el propio Consejo General. El anterior presidente del Colegio de Murcia era también miembro del Pleno del Consejo, era uno de los miembros que formaba parte de ese Consejo General. Y, sorprendentemente, este señor se va, abandona el colegio, el Consejo nunca había dicho nada y cuando toma posesión nuestra Junta nos informan de que tenemos una deuda de 250.000 euros con ellos. Eso hace 4 años, para ubicarnos, porque nos podemos perder con facilidad. Eso hace 4 años. Vale. Una situación muy grave porque eran cuotas que el Colegio de Murcia había dejado de pagar al Consejo General y que además incluían el seguro de responsabilidad civil de los colegiados. Era una situación gravísima y que había que poner al día. De hecho, eso, más una hipoteca que tenía el colegio, nuestra Junta, nuestra gestión la ha conseguido saldar hace ya casi 1 año, que hemos dejado las cuentas del colegio totalmente saneadas. En estos 4 años, aparte de esa labor que no ha sido pequeña, pues hubo que conseguir, mediante ese pago, que se levantara la intervención por parte del Consejo al Colegio de Murcia, porque cuando tomamos posesión, el cargo de tesorero lo seguía manteniendo el Consejo General. Y además el colegio tenía que ponerse a funcionar. Había que poner en marcha otra vez la formación en el colegio, el relanzar nuestra imagen profesional en nuestra región, porque siendo el colectivo más importante, pues a pesar de que los pacientes, cuando entran en contacto con las enfermeras y enfermeros, su valoración es muy buena de ellos, socialmente somos un colectivo como muy invisible. Todo el mundo ve al médico, pero no ve al enfermero o enfermera que le ha estado pues ayudando y siendo una parte fundamental de su tratamiento. Mi marido dice que sois la infantería de la sanidad. Pues sí, realmente es la infantería porque es el profesional que está 24 horas con el paciente.
cuando está en un hospital y el profesional que está también en primera línea en los centros de salud. Entonces, todo ese trabajo que había que hacer de las cosas que había que pedir y poner en flot de todo lo que es la defensa profesional, pues había quedado ahí muerta muchos años porque no había sido el principal interés de la Junta anterior. De hecho, de esa Junta hay varias personas que están ahora mismo imputadas en un juicio penal, que nosotros en su momento no se ha resuelto demandamos. todavía, no se ha resuelto todavía. La justicia va muy despacio en Murcia y lleva 5 años en instrucción. Ahí está, estamos esperando pues, que se resuelva todo pues, para ver exactamente si había responsabilidades, si no las había, y ese dinero que el colegio ha puesto, pues bueno, qué pasó con él, ¿no? Todo ese agujero que había. Entonces, toda esa situación había que poner en marcha el colegio, y luego además el colegio pues también se ha mojado mucho profesionalmente, ha estado junto a la Marea Blanca defendiendo la sanidad pública, ha estado en otras luchas también a nivel de defensa de los compañeros que trabajan en la sanidad privada, que no se nos olvidan, están sin convenio laboral, también defendiendo su puntuación dentro de las bolsas de lo que es el Servicio Murciano de Salud. En fin, han habido muchos frentes, la defensa del intrusismo, el Colegio de Murcia presentó la primera denuncia a nivel nacional contra las doulas. Se han hecho muchísimas cosas, ¿no? Ahora, en estos últimos meses también están siendo noticia lo que es el tema de la enfermera escolar. Importantísimo. Y luego ha habido otro trabajo que nosotros hemos hecho y que no hemos sacado a luz pública por respeto institucional. Y es que en 2015, el año pasado, el Colegio de Enfermería de Murcia pues, impugnó las elecciones del propio Consejo General. Están impugnadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque el presidente del Consejo General tiene 3 sentencias ya del Tribunal Supremo que dicen que no cumple los requisitos para ser presidente. Entonces aquí ha habido unos enfrentamientos con el Consejo General que nosotros hemos mantenido dentro del respeto institucional, nos hemos dedicado en lo público a la defensa de nuestra profesión. Un enfrentamiento también muy importante con el famoso decreto de prescripción enfermera que negoció el Consejo General con el Ministerio de Sanidad y en el que se nos obligaba a hacer un curso para poder prescribir lo que cualquier ciudadano se puede comprar en la farmacia libremente. Nosotros eso lo recurrimos ante el Tribunal Supremo. De hecho, es un recurso que está ahora mismo en el Tribunal Constitucional porque también hay comunidades autónomas que han encontrado un conflicto de competencias. Está ahí pendiente de resolución. Entonces, en todo esto, el Colegio de Murcia ha sido muy incómodo para el Consejo General. ¿Qué nos ha pasado? Pues que evidentemente cuando eres un colegio incómodo, pues ahora llegan justo a los 4 años, llega el momento de convocar elecciones, es lo que marcan nuestros estatutos, o sea, una garantía para todo el mundo de saber cuándo va a haber unas elecciones es que se convoquen cuando tocan. La fecha hace 4 años del 21 de marzo la eligió el Consejo General, la fecha en 2016 del 21 de marzo nos ha venido impuesta por el mandato de los estatutos. ¿Qué mala suerte hemos tenido? Pues que ha caído en Semana Santa. Al caer en Semana Santa y caer muchos días festivos, nosotros intentamos que además de lo que es la publicidad que exigen los estatutos, como ponerlo en los tablones de la sede y ponerlo en la página web, pues lo publicitamos en las redes sociales. Mandamos 2 mailings a nuestros colegiados. Lo dijimos en la Asamblea General que hubo unas semanas antes a las que se convoca a todos los colegiados y intentamos darle la mayor publicidad posible. Sin embargo, el último día de presentación de candidaturas, pues hubo un único colegiado que en vez de traer su candidatura, pues trajo un recurso, diciendo que él pensaba que no estaba bien que se hubiera convocado en Semana Santa. Nosotros lo trasladamos al Consejo General, como era nuestra obligación, aportamos toda la documentación que justificaba cuál había sido nuestro trabajo y cómo nos habíamos comportado. Y el Consejo General, pues en una resolución que para nosotros no se atiene a los fundamentos legales y a lo que nosotros hemos seguido al pie de la letra, sino más bien con un carácter político, pues decide que la Junta de los cargos del Colegio de Murcia están vacantes y que ellos van a nombrar una gestora. Contra esa resolución de ellos que había recurso, un recurso que nosotros hemos presentado, la propia resolución lo decía, que había recurso en el plazo de 2 meses, lo hemos hecho mucho antes sin agotar el plazo y ahora mismo está en el Superior de Justicia. Pero aquí el Consejo General, la impresión... Permíteme un momento. Dinos. ¿Seguís siendo junta directiva? ¿Seguís teniendo vuestros cargos? ¿Seguís teniendo la capacidad de tomar decisiones en nombre del colegio? Y todo eso no se ha visto invalidado finalmente. Claro que no, porque en el momento en el que tú recurres se paraliza la resolución del Consejo General y porque además por nuestra parte hay 2 temas. Uno, podríamos decir, volvemos a convocar elecciones. Consideramos que no tenemos que hacerlo porque nos ajustamos a la legalidad. Volver a convocar elecciones es como decir yo no lo hice bien en su momento, sí, lo hicimos bien. Y por otro lado, porque nos parece muy irresponsable que ahora mismo que el colegio está desarrollando una actividad tremenda y a punto de conseguir hitos históricos para nuestra profesión, coger y decir, dejamos esto, que haya un impasse de meses o de años. Porque, por ejemplo, el Colegio de Valladolid lleva 8 años con una gestora
puesta por el Consejo sin convocar elecciones. Entonces nosotros no queremos dejar el colegio de repente y tirado. O sea, consideramos que si la justicia dice tienen ustedes que hacer esto o lo otro, lo haremos. Y si no, mientras tanto, pues seguimos ejerciendo nuestra responsabilidad que tenemos que ejercer a nivel institucional, representando la profesión y sacando adelante todos los temas profesionales en los que nos hemos embarcado no solo nosotros, sino las sociedades científicas de enfermería, sino las facultades de enfermería que están apoyando, tanto la de la UMU como la de la UCAN, tanto sindicatos como asociaciones de pacientes, como incluso de profesores, o sea, muchísima gente que se ha unido a cuestiones profesionales que el Colegio de Enfermería de Murcia está llevando adelante y que para nosotros es irresponsable decir, ahí lo dejo tirado. Entonces nosotros seguimos, evidentemente, con un respaldo legal, que es el de haber recurrido, y con una responsabilidad institucional y con una responsabilidad profesional de sacar adelante todo lo que hay ahora mismo puesto en marcha. Muchísimos proyectos, entre ellos ya mencionaba hace unos minutos la presencia de la enfermera o del enfermero en los centros educativos para dar tranquilidad a los padres, sobre todo a aquellos niños que necesitan de un seguimiento en sus tratamientos. ¿Cómo se está desarrollando ese proyecto, Amelia? ¿Estáis en colaboración con la Consejería de Sanidad para implantarlo? ¿Se está impulsando desde la comunidad autónoma? ¿Estáis trabajando vosotros para acelerarlo? ¿Cuál es la situación actual? Esta reivindicación de que haya enfermeras en los colegios es una reivindicación que es muy antigua, tanto por parte del colectivo de enfermería como por parte, sobre todo, de las asociaciones de pacientes crónicos. Entonces, hace aproximadamente un año, pues nosotros, ya cuando el colegio estaba puesto en orden, puesto a funcionar, todo, digamos, ya con la casa barrida, limpia y ordenada, retomamos este tema de la enfermera escolar. Hemos tenido muy buena respuesta porque por parte de los grupos políticos ha habido mucha sensibilidad, por parte de todos los sindicatos ha habido mucha sensibilidad, las asociaciones de pacientes están encantadas con que esto se retome, porque hay varias cosas que hay que destacar en este tema. Por un lado está lo que son los niños crónicos que necesitan escolarizarse, que tienen derecho a estar escolarizados en una enseñanza normalizada, a la plena inclusión en un colegio normal. Y esa plena inclusión pasa porque esos niños pueden necesitar unos tratamientos. Entonces no es justo y no es, diríamos que entraríamos en el campo de intrusismo profesional o incluso, sin querer entrar en algo que sea tan corporativista, simplemente no me parece justo hacer a los profesores asumir una responsabilidad que no es de ellos, para la que no están preparados. Entonces, estos niños, ¿cómo se han podido escolarizar hasta el día de hoy? O bien los padres dejaban de trabajar y estaban continuamente disponibles, y de hecho hay padres en esa situación, para en el momento en el que su hijo tuviera una complicación, entrar ellos al colegio a resolverla, o bien la buena voluntad del profesor, del ATE, del responsable de comedor, que llevan encima pues, una canuleta de medicación anticonvulsivante para ponerla rectal, o llevan encima una jeringa con adrenalina, o llevan encima una jeringa con glucagón para un diabético. O sea, unas responsabilidades tremendas que ahora se están asumiendo con buena voluntad por parte de determinados profesionales. Eso sería algo como urgente, ¿no?, a que la enfermera escolar resolviera, el que haya ahí un profesional que es el que tiene los conocimientos, el que tiene las competencias que le reconoce la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y es el que sabe lo que hay que hacer, no buena voluntad y no el estar a que puedas escolarizar a tu hijo o no. Eso por un lado. Y luego hay otra función muy importante para nosotros como profesión y para la sociedad, que es lo que hace una enfermera escolar a largo plazo. O sea, a largo plazo, el trabajo que siembra la enfermera es el trabajo de prevención, es el trabajo de apoyar a los profesores, de apoyar a los padres, para que los niños que están sanos sepan cómo seguir estando sanos. Es decir, prevenir la obesidad infantil, que tenemos una epidemia, prevenir el acoso escolar, prevenir las adicciones, tanto a las drogodependencias como son las adicciones pues, a los juegos, al móvil, etcétera. Prevenir el embarazo no deseado, prevenir las enfermedades de transmisión sexual. O sea, hay tanto trabajo de prevención que hacer en los colegios que ahora mismo hay un plan de salud en la escuela en la región de Murcia, pero es un plan que la propia Dirección General de Salud Pública evaluó y sabe que no funciona porque se está haciendo cargo de ellos un profesor voluntario 2 horas a la semana. Claro, esa labor de sembrar que puede hacer una enfermera escolar es la que es más difícil de ver por los políticos e incluso a veces por los padres, porque no se dan cuenta de que esto es un dinero que se pone hoy y que los frutos los vamos a recoger en unos años. Entonces, esta iniciativa, el que se vaya entendiendo, pues nos ha costado muchas reuniones.
Y ya por fin parece que está viendo la luz, porque en julio se presentó en el Ayuntamiento de Murcia, por iniciativa del PSOE, una moción que salió aprobada por unanimidad para pedir la enfermera escolar y que se pusiera en las escuelas municipales. Se presentó en septiembre en Cartagena por parte de Movimiento Ciudadano, luego la presentó también el PP, se aprobó por unanimidad, se presentó en Alcantarilla, en fin, han sido los diversos grupos políticos y en todos lados se ha aprobado por unanimidad. Y ahora se ha presentado en la Asamblea Regional y también se ha aprobado. Entonces es el momento en el que estamos ahí a punto de verlo. Ahora le estamos pidiendo a los partidos que lo presupuesten, que es lo que toca, no solo que lo pidan. Y es ahí el momento de trabajo en el que nos pillas intentando que estas enfermeras sean una realidad. Importantísima siempre la implicación de los partidos políticos a nivel local y a nivel regional para poder desarrollar estas iniciativas trascendentales para toda la población, porque yo creo que somos todos los padres los que nos sentimos mucho más tranquilos de pensar que en un futuro próximo va a estar un enfermero o una enfermera presente en el centro educativo de nuestros hijos, dispuesta y bien formada o bien formado para poder prestar ese primer servicio, esa primera atención en caso de que ocurra algo. Amelia, mucha suerte con la situación que está atravesando ahora mismo la Junta Directiva del colegio, con esos casos abiertos y pendientes de resolver. Sé y nos consta que son muchos los proyectos que tenéis puestos en marcha y otros muchos que tenéis en mente, y por supuesto cuenta con que GTM y la cuenta atrás están a tu disposición para poder darlos a conocer progresivamente todos poco a poco. Muchísimas gracias por venir esta noche. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de contároslo. Muy bien, y hasta aquí ha llegado nuestro tiempo, se agota la cuenta atrás, se detiene este reloj de descuento y les volvemos a pedir una vez más que para pasar esta noche preparen una sonrisa y piensen, porque va a ser así, que mañana será un gran día.